Bueno, pues el tema que vamos a hacer ahora es el segundo tema, el tema de procesadores de propósito específico. Veréis que es un tema algo más complejo que los otros, que el anterior, pero no os asustéis porque luego el tema siguiente, el tema 8, será más sencillo. Hay temas más complicados y temas más simples, y este es uno de los temas complicados. Empezaremos primero repasando lo que son los multiplexores. Algunos también habíais tenido problemas en ejercicios anteriores de recordar cómo funcionaba el multiplexor. Aquí empezaremos con multiplexores sencillos y llegaremos hasta el multiplexor de buses, que lo hemos utilizado, pero es un bloque nuevo que tampoco habéis visto cómo está hecho internamente. Entonces, un multiplexor nos lo tenemos que imaginar como un conmutador. Simplemente lo que hace es seleccionar o una u otra entrada. El caso más sencillo es el caso en el cual tenemos únicamente una entrada S, y esta entrada S lo que hace es conectar a la salida W o la entrada X0 o la entrada X1. Por tanto, es como si fuera un conmutador que lo que hace es conectar o con una línea o con la otra. Y la selección para unir con una línea o con la otra depende del valor de la S. Entonces, fijaros que la tabla de verdad lo que dice es que si la entrada de selección vale 0, entonces se conecta a la entrada 0. La entrada 0 está conectada con la señal X0, por tanto a la salida tendremos X0. X0 aquí lo ponemos como variable. Obviamente X0 es un bit y por tanto X0 puede valer 0 o puede valer 1. Entonces, si S vale 0 y X0 vale 0, la salida valdrá 0. Si S vale 0 y la X0 vale 1, la salida valdrá 1. Por tanto, aquí ponemos en la tabla la variable X0, y esta variable X0 pues será 0 o será 1. Lo mismo con la X1. Si la S vale 1, entonces lo que hace es conectar el valor de X1 a la salida. Por tanto, el multiplexor lo que hace es, de alguna manera, permitirnos seleccionar entre varias entradas de datos, que son las X, y para decidir qué entrada pasa a la salida, utilizamos lo que se conoce como la entrada de selección. Por eso está puesto con una S. Entonces, si hacemos la función lógica de esta tabla, pues la salida es cuando la S vale 0, la negada de 0 es 1, 1 por X0 vale X0, si la S vale 0, 0 por X1 vale 0, por tanto, para S igual a 0 vale X0, para S igual a 1, la negada de 1 es 0, este término se anula, nos quedaría 1 por X1, me queda que la salida vale X1. Por tanto, esta tabla, expresada de manera algebraica, sería esta ecuación. En el momento que tengo la ecuación, la implementación con puertas es fácil. Yo aquí necesito una puerta AND, aquí necesito otra puerta AND, y para hacer la suma necesito una puerta OR. Y por supuesto, para hacer la negada de la S necesito un inversor. Por tanto, de la S hacemos la negada, multiplicamos por X0, esta primera AND de la derecha me ha implementado este término de aquí, y esta AND de aquí lo que hace es multiplicar la S por la X1. Pues la S por la X1 es esta AND de aquí. Una vez tengo estos dos resultados de esas dos multiplicaciones, lo que hago es la suma con una puerta OR. Por tanto, la implementación interna del multiplexor es sencilla. Vamos a ver ahora una implementación basándonos en el bloque anterior de un multiplexor en el cual yo tengo más alternativas de entrada, en el cual yo tengo la posibilidad de seleccionar entre 4 alternativas de entrada. Para seleccionar entre 4 alternativas yo necesito 2 bits de selección, el 0 y el 1. Entonces, si la combinación de selección es 0, 0, tendremos a la salida en la entrada X0, si la combinación de selección es 0, 1, tendremos la X1, si es 1, 0, la X2, si es 1, 1, la X3. Entonces, fijaros que aquí esto lo podemos implementar en una estructura en árbol. Entonces, si la S0 vale 0, ¿qué es lo que tengo? Si S0 vale 0, yo tengo o X0 o X2, ¿no? Por tanto, si la S0 vale 0, aquí tendría o X2 o X0. Y entonces, para saber cuál de las dos alternativas es la válida, tengo que mirar además el valor de la S1. Si la S1 vale 1, aquí a la salida tendré X2.
Si la S1 vale 0, entonces tendré el X0. Por tanto, fijaros que con el bit de selección S0 yo descarto la mitad de alternativas, me quedo o con las pares o con las impares, según si la S0 vale 0 o vale 1, y luego con el bit S1 es cuando acabo de decidir cuál de los dos es. Por tanto, vamos haciendo una especie de árbol en el cual en cada uno de los niveles me quedo con la mitad de opciones de las que tenía inicialmente. Vamos a ver ahora el famoso multiplexor de buses. Fijaros que en el dibujo, este dibujo no está hecho con PSpice, pero si lo hiciéramos con PSpice, la cosa es parecida. Cuando se pone un bus, el bus es una línea más gruesa. Fijaros que, aparte del cambio de color, estas líneas de aquí, de la X0, X1, W, son más gruesas que la de la S. ¿Por qué? Porque la S es únicamente un bit y los otros, en este caso, son 16 bits. Por tanto, esto es una línea de un bit y esto es una línea de 16 bits. Una línea de 16 bits es lo que llamamos un bus. Un bus es simplemente un grupo de bits. Entonces, mediante este multiplexor de buses, lo que hago es decidir si a la salida tengo los 16 bits que me vienen por la línea X0 o los 16 bits que me vienen por la línea X1. En la práctica en el laboratorio, algunos de vosotros ya conectasteis las salidas de los biestables a un bus para poder ver luego en la visualización el valor numérico que hay en ese bus. Si no lo hicisteis en la primera práctica, pues lo haremos en la segunda y ya veréis que la estructura que nos queda es como esta. Primero ponemos el bus, luego ponemos estas líneas diagonales que son las salidas del bus y hay que asignarles un nombre que va pues normalmente la letra que queramos y un número que va del 0 al n-1. Entonces, fijaros que como aquí lo que hago es seleccionar bit a bit, pues realmente lo que hago es poner, como este bus es de 16 bits, lo que hago es poner 16 multiplexores de un bit, de tal manera que el bit 0 de la salida o es el bit 0 de la X0 o es el bit 0 de la X1. El bit 1 o es el bit 1 de la X0 o es el bit 1 de la X1. Entonces, ya veis el esquema, ¿no? Cada uno de los multiplexores lo que hace es seleccionar el bit correspondiente. Vamos a ver ahora cómo hacer un multiplexor de bus en el cual lo que tenemos son 8 buses posibles y lo hacemos igual que hemos visto antes, pues poniendo varios multiplexores con un único bit de selección. Entonces, si yo tengo 8 líneas, 8 buses, cada una de 16 bits, numeradas del 0 al 7, mediante el primer bit S0, lo que hago es decidir si me quedo el S0 con los pares, que sería el X0, X2, X4, X6, o con los impares, X1, X3, X5, X7. A partir de esas 4 opciones, con el siguiente nivel, con el S1, decido si es el X0 o el X2, si es el X4 o el X7. Y luego con el último multiplexor es cuando acabamos de precisar cuál es la salida final de nuestro sistema. Bueno, esto es para que conozcáis un poco cómo está hecho internamente el multiplexor de buses, que no es ningún bloque mágico, pero en realidad nosotros pues utilizaremos el bloque y no lo construiremos internamente. Pero es bueno saber cómo está montado internamente. El tema de los registros también ya lo habíamos visto. Si vamos a trabajar con un registro de 16 bits, quiere decir que tenemos que ser capaces de memorizar 16 bits. Como cada biestable memoriza un único bit, para tener un registro de 16 bits, lo que tengo que hacer es poner 16 registros uno al lado de otro. Cada registro se encargará de memorizar un bit correspondiente. El de menos peso, el B0, el de más peso, el B15. Entonces, el bloque que nosotros llamamos registro, internamente tampoco lo fabricaremos, pero estaría formado por una agrupación de 16 biestables, todos con el reloj, con el clock conectado a la entrada de reloj y cada uno con su entrada y su salida. Su entrada D y su salida Q. Vamos a ver ahora una modificación del registro, que es más interesante, que es el registro con control de carga. Registro con control de carga, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo dos opciones. O cargo el valor que me viene de fuera cuando llegue el flanco ascendente de reloj, o cuando llegue el flanco ascendente de reloj ignoro el valor de entrada y lo que hago es mantener
el valor que ya tenía internamente. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues si yo quiero mantener el valor que había anteriormente, lo puedo hacer simplemente volviéndole a meter a la entrada el mismo valor que ya había, o sea, realimentando la salida a la entrada. Entonces, fijaros que tengo dos opciones, o entra la X o vuelvo a meter el valor que ya tenía la salida W. Para poder escoger entre esas dos opciones, ¿cómo lo haremos? Fijaros que este registro es un registro normal, como el que hemos visto antes, sin ninguna virguería ni ninguna señal adicional. Y aquí la señal esta de carga, load, lo que hace es que si load vale 1, me carga, da paso al valor de la X, que viene del exterior, pero si load vale 0, lo que hace es que a la entrada del registro, cuando venga al flanco ascendente del reloj, me volverá a cargar el valor de salida. ¿Lo veis? Este multiplexor es lo que me permite seleccionar uno u otro. Entonces, si esto lo dibujáramos así encapsulado, realmente una implementación interna del bloque rec con señal de carga, pues sería esto que he puesto dentro del recuadro rojo. Entonces, si esto, el funcionamiento, lo queremos describir en una especie de pseudocódigo, en una especie de algoritmo, lo que hace este bloque es que si la señal de carga load en un instante t vale 1, en el ciclo siguiente me habrá quedado memorizado dentro del biestable el valor que había en la entrada. Si no, lo que hará es que la salida en el ciclo siguiente será igual a la salida actual. De estas partes de aquí tenéis algunos ejercicios en el primer ET, que es el ET del tema 7. Vamos a ver ahora un ejemplo de cronograma de cómo funciona este registro con señal de carga. Entonces, aquí lo que son datos es todo lo que está en negro y lo que es la parte que nosotros tenemos que hallar es lo que está en verde. Por tanto, esta primera parte es el enunciado, esta parte de abajo es la solución. No hay que buscarle ningún sentido a si la X tiene un valor o el LOA tiene un valor, porque estos son datos, son valores inventados. Entonces, fijaros cómo funciona esto. Mientras LOAD vale 0, la salida se mantiene, ¿no? Entonces, cuando LOAD vale 1, en el ciclo siguiente yo paso a tener el valor que tenía en la entrada, lo paso a tener memorizado, lo tengo disponible para el ciclo siguiente. Entonces, ¿dónde tengo LOAD igual a 1? Lo tengo aquí, por tanto este 90 pasará a estar aquí, lo tengo aquí, por tanto este 0,03 pasará a estar aquí, ¿no? Entonces, esto es cuando actualizo. Y en el resto de casos, cuando LOAD vale 0, ¿qué es lo que pasa? Lo que hemos dicho es que en el ciclo siguiente voy a tener el valor que ya tenía. Por tanto, la sistemática es este 0,27 lo copio aquí, porque me mantiene el valor que ya tenía anteriormente. Este 0,14 que acabo de meter, como LOAD vale 0, lo va a mantener en el ciclo siguiente. Este 0,14, como vale 0, lo va a mantener en el ciclo siguiente. Entonces, aquí lo que es un poco confuso y hay que tener cuidado es cuándo afecta. Entonces, pensad que queda escrito a final de ciclo. Entonces, el valor que tengo a la entrada me queda disponible para el ciclo siguiente. Si miráis aquí el pseudocódigo, no hay duda. El valor de la entrada, cuando LOAD vale 1 en el instante t, el valor de la salida va a ser esa entrada, pero decalada una unidad de tiempo. El valor de x de t lo tengo en la salida para el ciclo siguiente, por eso hay un 1 aquí, ¿lo veis? Y si no, la salida en el ciclo siguiente, que es el t más 1, será la misma que tenía en el ciclo actual, que es el t. Por eso tenemos ese decalaje de una unidad de tiempo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual, pues de alguna manera, tenemos una señal del mundo analógico, que son voltios en función del tiempo, es por ejemplo lo que captaríamos con un micrófono. Si ese micrófono lo conectáramos a una tarjeta de sonido, a una Sound Blaster o a lo que sea. El tema de la conversión analógico-digital es un tema muy interesante, pero es un tema que veremos en la asignatura del curso del trimestre que viene, en electrónica analógica, pero igualmente, pues, o no, en micros también lo veremos. No está de más hacer un ejemplo en el cual entendamos un poco pues, de dónde vienen los valores. Entonces, si yo conecto un micro a una tarjeta de sonido,
lo que hago es tomar muestras cada X tiempo. Entonces, por ejemplo, si el tiempo lo nombramos como unidades de tiempo y cada una unidad de tiempo yo tomo una muestra, pues aquí tomo una, aquí tomo otra, donde están las flechitas. Entonces, la señal azul es la señal analógica y la señal en rojo es realmente la que yo muestreo, la que yo tomo el valor. Por tanto, si yo tomo el valor en este instante de aquí, en este instante, la señal vale este valor de aquí, pues ese es el valor que yo retengo. Y ese valor lo retengo hasta que tomo el siguiente valor. Por tanto, realmente lo que estamos haciendo es una aproximación de la señal. Nos quedamos con los valores cada una unidad de tiempo. Donde una unidad de tiempo es el tiempo que ha transcurrido entre dos instantes consecutivos. Entonces, eso me da unos valores y a esos valores yo puedo aplicarle un filtro paso bajo. Un filtro paso bajo que también veremos en electrónica analógica, una implementación analógica. Aquí lo que veríamos es una implementación digital. Una implementación digital muy sencilla, simplemente coger dos valores consecutivos, sumarlos y dividir por 2, o sea, hacer el promedio. Y quedarnos con la parte entera, porque si trabajamos con enteros, pues los decimales los eliminamos. Entonces, cuando yo hago el promedio, lo que hago es que la curva me queda más suavizada. Las pendientes me quedarían como esta de aquí de color rojo, me quedaría más suavizado. Por ejemplo, 0 más 1 da 1, dividido entre 2, 0,5, redondeado a 0. 1 más 2 da 3, 3 dividido entre 2 da 1,5, redondeado da 1, etc. O sea, esto de aquí abajo sería el resultado de aplicar la fórmula en la cual sumo dos muestras consecutivas, divido por 2 y me quedo con la parte entera. Entonces, la parte que nos interesa aquí en electrónica digital es que esto lo podríamos hacer en digital combinando bloques de los que ya conocemos. Nosotros memorizamos el valor de la muestra X en un ciclo, lo tenemos aquí, tenemos, por tanto, el ciclo anterior, el ciclo actual lo tenemos a la entrada, hacemos la suma con un bloque que llamamos add, que es el sumador, y luego hacemos la división por 2. ¿Y la división por 2 cómo es? Pues en base 2, dividir por 2 es desplazar una posición a la derecha. De la misma forma que dividir por 10 en decimal es desplazar una posición a la derecha. Si desplazamos una posición, lo que estamos haciendo es dividir por la base, ¿no? En el caso de base 2, de binario, pues es dividir por 2. Entonces, fijaros cómo concatenando bloques nosotros podemos hacer un circuito que hace una función y que la hace en digital, y es una función específica. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complejo. Imaginaros que nos piden diseñar un circuito lógico secuencial que realice la suma módulo 2 elevado a 8, módulo 2 elevado a 8, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si desborda ese valor, vuelve a 0 y sigue añadiendo. De una secuencia de 4 números naturales codificados en binario con 8 bits cada uno. Los números a sumar llegan al sistema por la entrada dato, esta entrada es un bus de 8 bits, a razón de un número por ciclo, comenzando por el ciclo en que la señal de entrada INI vale 1. Por tanto, INI nos avisa de que a continuación van a venir esos 4 números. Una vez terminado el cálculo, el resultado estará disponible a la salida, el bus result, que también es de 8 bits, durante un ciclo, y para avisar de que ese resultado ya está disponible, pondremos una señal de salida fin igual a 1. Entonces, fijaros que si nosotros este enunciado quisiéramos hacerlo con la sistemática del capítulo 6, pues sería inviable, impracticable, porque claro, yo puedo plantear un grafo y que cada nodo del grafo sea la salida de un resultado posible. Pero cuando yo hago la suma de 4 números de 8 bits, fijaros que la cantidad de resultados posibles que me sale ahí y la cantidad de estados sería brutal, tendría millones de estados. Entonces ya se ve que la sistemática anterior para plantear un grafo para ciertos ejercicios es adecuada, pero para otros ejercicios pues no va a ser adecuada. No vamos a poder plantear un grafo con pocos estados y lo que vamos a tener que hacer será dividir el problema en dos partes. Esas dos partes serán la que llamaremos unidad de control y unidad de proceso. Pero lo primero que vamos a hacer es intentar hacer un dibujo de lo que tenemos. Nosotros tenemos un circuito lógico secuencial que tiene la entrada de reloj. Este bloque recibirá una serie de señales de entrada. En el caso del ejemplo que estamos viendo, pues sería INI y dato.
ini es de un bit, porque es la señal de un bit que indica que hay que empezar el proceso. Dato es el bus de 8 bits por el cual nos van a venir los 4 números. Luego, como señales de salida, tenemos un bit, que es la señal fin, y un bus de 8 bits, que será el resultado. Fijaros que la flecha que entra es una entrada, la flecha que sale es una salida. Obvio, ¿no? Aquí lo estamos haciendo para 8 bits, pero lo podríamos hacer para 16, para 32, etc. La única diferencia será que tendremos que trabajar con bloques de 16 o de 32. Fijaros que en todos estos problemas vamos a tener unas señales que llamamos de control, que normalmente son de pocos bits, y luego vamos a tener unas señales de datos, que esas sí que van a ser de bastantes bits, normalmente 8, 16, 32, 64. Entonces, como decía antes, el problema lo vamos a dividir en dos partes. Una parte es la unidad de control, que es esta que tenemos a la izquierda, que esta sí que la diseñaremos mediante un grafo. Y por otra parte tendremos la unidad de proceso, que será la que ejecute los cálculos. Por tanto, la unidad de proceso será un hardware que nos permitirá resolver el problema específico a partir de unos bloques que nosotros pondremos ad hoc pensando en el enunciado. Cada vez que tengamos un enunciado nuevo habrá que poner unos bloques nuevos, y la unidad de control sí que será un grafo que será el que le diga a la unidad de proceso qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los estados. Entonces, la unidad de control controla la unidad de proceso mediante la palabra de control, y como hay algunas operaciones que el control va a depender del resultado de la operación, por ejemplo, que sea igual a 0, que sea mayor, que sea menor, etcétera, la unidad de proceso deberá informar a la unidad de control de una serie de condiciones. Y esas condiciones es lo que integra la palabra de condición. Por tanto, la unidad de control tendrá entradas de control, salidas de control. La unidad de proceso recibirá la entrada de datos, dará la salida de datos, y ambos se comunicarán con la palabra de control y la palabra de condición. La unidad de proceso, en algunos libros veréis que es exactamente lo mismo, se le llama data path. Bueno, esto es básicamente lo que ya he comentado antes de palabra en la transparencia anterior. Vamos a pasar a ver un ejemplo, pues siempre se ve más claro con un ejemplo concreto que no explicando la teoría de una manera más abstracta. Entonces recuperamos ese primer enunciado que he dicho de sumar 4 números, y los números nos van a llegar por la entrada dato, que es de 8 bits, a razón de un número por ciclo. Por tanto, no vienen los 4 números de golpe, sino que primero viene el primero, luego viene el segundo, luego viene el tercero, luego viene el cuarto. Y empezarán a llegar a partir del momento en el cual ini valga 1. Cuando ini valga 1 nos llegará el primer número. Nosotros tendremos que sumar esos 4 números, y después, cuando el resultado esté disponible, en el ciclo siguiente pondremos la señal fin a 1. Entonces, fijaros aquí este ejemplo de aquí, que es un ejemplo con datos numéricos inventados. La parte importante, ¿cuándo es? La parte importante es cuando ini vale 1. Cuando ini vale 1, yo sé que me llega el primer número. En el ciclo siguiente sé que me viene el segundo número. En el ciclo siguiente me viene el tercer número. En el ciclo siguiente me viene el cuarto número. Y yo lo que voy a ir a hacer es ir acumulándolos y al final, en el ciclo que viene a continuación, poner la señal fin igual a 1 y dar el resultado. ¿Y este resultado 58 qué es? 58 es 23 más 5 más 12 más 18, será el valor 58. Después de que me llegue el último número, en el ciclo siguiente vamos a poner el valor del resultado de la suma de los 4 y la señal fin igual a 1. Yo tenía un profesor de física cuando estudiaba bachillerato que decía que lo primero para resolver un problema es hacer un buen dibujo. Y sí, hacer un buen dibujo es importante, y entender lo que tiene que hacer también, porque si no es imposible plantear la solución. Entonces, si lo intentamos especificar de una manera pseudoalgorítmica, pues lo que tenemos claro es que vamos a hacer un módulo sumador de 4 números. Este bloque sumador tiene 2 entradas, las de datos, que serán los números de 8 bits, y la entrada de control, que será el bit ini,
que nos indica que a continuación van a venir los 4 números, y como salidas, pues como salida de datos el result y como salida de control el bit fin. Entonces, si la señal ini en el ciclo t es igual a 1, fijaros que el igual es la comparación. Cuando yo hago a igual a b es una asignación, hago a igual a b. Cuando yo hago a igual a b es una comparación, es distinto a la comparación de la asignación. Entonces, si init vale 1, si comparo y me da que es igual a 1, entonces en el ciclo t más 4 yo tendré que dar como resultado la suma de los 4 números que me han llegado en el ciclo 0, en el 1, en el 2 y en el 3, y además en ese ciclo t más 4 tendré que poner la señal fin a 1. Por tanto, si en el ciclo t llega el primer dato, en el t más 1 llega el segundo dato que lo sumo con el anterior, en el siguiente llega el tercero que lo sumo, en el siguiente llega el cuarto que lo sumo con el acumulado de todos los anteriores, y en el t más 4 doy el resultado, que es la suma de los 4, y pongo el bit fin a 1. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros implementar una unidad de proceso que haga esta funcionalidad. Está claro que yo necesito un registro para almacenar el resultado y está claro que necesito un sumador. Necesito un sumador que me pueda sumar esos números de 8 bits. Entonces, fijaros que la situación es un poco distinta según si estoy tratando el primer número o el segundo o el tercero o el cuarto. Cuando viene el primer número no lo tengo que sumar con nada. El primer número lo voy a meter directamente en el registro. Por tanto, el primer número entra directamente. Y para que entre directamente en el registro, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la señal del multiplexor valga ¿cuánto? ¿Cuánto diríais que tiene que valer la señal del multiplexor para que el número que entra por el bus dato quede memorizado dentro del registro? Si mx vale 0, estoy encaminando la entrada hacia el registro y, por tanto, cuando venga el flanco de reloj, este primer número me quedará memorizado dentro del registro. Entonces, en el segundo ciclo, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a entrar el segundo número. Y ese segundo número lo voy a tener que sumar con el primero, que ya lo tengo almacenado en el registro. Por tanto, el sumador va a sumar. Por aquí entra el segundo número. Por aquí me sube el primer número, que lo tengo memorizado en el registro. Hago la suma. Yo tengo aquí el primero más el segundo. Y ahora este primero más segundo lo tengo que meter dentro del registro. Para meterlo dentro del registro, ¿cuánto tiene que valer la MX? Tiene que valer 1 porque entonces estoy dando paso a la salida del sumador hacia la entrada del registro. Entonces, en el tercero me llega el número 3, en el cuarto me llega el número 4 y fijaros que en todos estos MX ya tiene que seguir valiendo 1. MX tiene que valer 1 porque voy a sumar de forma análoga el dato que me llega por la entrada con el acumulado que tengo en este registro. Por tanto, este multiplexor de aquí solo vale 0 la primera vez para introducir dentro del registro el primer número que me llega. Además, introducir el primer número que me llega, fijaros que machaca el valor que hay adentro. Dentro podría haber un valor cualquiera, yo no puedo sumar el primero con lo que hay en el registro porque se me sumaría con esa basura. Tengo que inicializar el registro. La manera de inicializarlo es cargar directamente el dato dentro del registro. Vamos a ver ahora cómo funciona esto a nivel de unidad de control. Lo que hemos visto en la transparencia anterior, esto que tenemos aquí abajo en la parte izquierda, es la unidad de proceso. La unidad de proceso es la que va a hacer los cálculos. Pero fijaros que tiene que haber alguien que sepa dónde estás, sepa si ini vale 1, si está sumando el primer número o si está sumando el tercero. Entonces, ¿eso cómo lo haremos? Pues lo hacemos con un grafo, con un modelo de Moore. El modelo de Moore me va a permitir tener control de en qué momento me encuentro. Entonces, el estado primero será el estado de espera y carga del primer número. Como dicen que en el mismo momento en el cual ini vale 1, voy a cargar, me va a llegar el primer dato, nosotros vamos a tener que
en el estado de espera, que es el inicial, por eso lo tenemos con doble círculo, esperar a que ini valga 1 y cargar el número que tenemos en el bus dato dentro del registro. Por tanto, mx tiene que valer 0 y fin, ¿cuánto tiene que valer? Fin tiene que valer 0 porque todavía prácticamente ni hemos empezado, todavía no hemos acabado. Entonces, en el momento que ini vale 0, si ini vale 0, seguimos aquí esperando y cargando el primer número, y en el momento que ini valga 1, vamos a un siguiente estado. En el siguiente estado me llega el número 2, y ese número 2 tengo que sumarlo con el que he memorizado previamente en el registro, que era el número 1. Por tanto, mx tiene que valer 1 y la señal fin vale 0. Una vez he sumado el número 2, voy a un siguiente estado en el cual me llega el número 3 y lo sumo. Luego voy a un estado 4 en el cual sumo ese cuarto número y una vez he hecho la suma voy a un estado en el cual ya digo el resultado está disponible. Fijaros que el resultado está disponible un ciclo después de haber sumado los 4. Por tanto, voy a un cuarto estado, a un quinto estado, en el cual digo el resultado ya está disponible y lo digo poniendo fin a 1. Fijaros que el fin a 1 solo lo tengo en este estado de aquí, en todos los otros valía 0. Entonces, si ini vale 0, pues vuelvo aquí al estado de espera a esperar a que el ini valga 1. Y como realmente podríamos empalmar otro ciclo de sumas en este estado en el cual ya hemos mostrado el resultado, si ini vale 1, por analogía con el estado primero, pues lo que haríamos es ir al estado número 2. Y para que esto funcione, fijaros que como en el estado inicial aquí hemos cargado el primer número, en este ciclo de mostrar el resultado, tengo que cargar también el primer número. Y entonces eso quiere decir que mx tiene que valer 0. Fijaros que esto está así porque nosotros permitimos que en el mismo estado que doy el resultado me pueda venir un ini igual a 1 y pueda iniciar una secuencia nueva de sumas. Si resultara que hay un tiempo de espera ahí y no puede llegar un ini igual a 1 hasta el cabo de un ciclo después de presentar el resultado, pues entonces esta transición no tendría sentido. Pero en este caso sí, porque de esta manera lo que hacemos es permitir iniciar la suma de una secuencia lo antes posible. Podríamos calcular los tiempos de los caminos críticos, pero una cosa que es interesante, el camino crítico ya lo vimos, era aquel que daba el tiempo de propagación más largo. Entonces aquí puedo hacer un camino crítico que es pasar el dato que venga por aquí, este camino que viene por aquí, por el multiplexor y el registro, acumularía los tiempos del multiplexor y el registro, o podría tener este otro camino que viene por el sumador, el multiplexor y el registro, y evidentemente si pasa por 3 bloques va a acumular más retardo que solo si pasa por 2. Si pasa por 3 bloques me da un tiempo de retardo de 14 nanosegundos, por tanto el tiempo del camino crítico serían 14 nanosegundos. Entonces, un tema importante es que el tiempo de ciclo, si lo hacemos igual al tiempo del camino crítico, ese no es el tiempo que va a tardar la máquina en ejecutar. ¿El tiempo de ejecución cuál es? El tiempo de ejecución es el número de ciclos multiplicado por el tiempo de ciclo. Por tanto, cuantos más ciclos tenga mi máquina, evidentemente más tiempo tardará en proporcionarme el resultado final. El tiempo de ejecución es simplemente el número de ciclos desde que se inicia hasta que acaba, multiplicado por el tiempo de ciclo. Es sencillo. Vamos a ver ahora un cronograma para acabar de entender mejor este ejemplo de suma de 4 números. Entonces, acordaros, todo se inicia cuando ini vale 1. Por tanto, se inicia en el ciclo 1. En este ejemplo, iniciamos en el ciclo 1. Cuando ini vale 1, fijaros que me llega el primer número. Por tanto, el primer número, ¿cuánto vale? El primer número vale 23. Por tanto, en el siguiente ciclo me va a venir el segundo, en el siguiente me va a venir el tercer número, en el siguiente me va a venir el cuarto número y en el ciclo siguiente es cuando yo pondré fin igual a 1 y proporcionaré el resultado. Este resultado 58 es exactamente lo mismo que teníamos antes, lo que pasa es que este cronograma es un poco más ampliado. Es la suma de 23 más 5 más 12 más 18. Entonces, a nivel parcial, fijaros que
En el ciclo 1 me llega el primer número, este número 23 lo memorizo dentro del registro. Fijaros que aquí hay un sombreado, ¿por qué? Porque hay un tiempo que tarda en quedar memorizado dentro del registro el valor que tengo a la entrada, ¿no? Lo que yo sé seguro es que al final de ciclo tengo ese valor de entrada que es 23. Luego, la entrada del registro, ¿cuánto valdrá? Pues la entrada del registro valdrá ese 23, como la entrada del multiplexor vale 1, hace que lo que yo tengo a la entrada del registro es la salida del sumador. Y la salida del sumador, ¿qué me dará? Me dará esos 23 que tengo en el registro más los 5 que tengo en la entrada. Entonces, ¿este sombreado qué es? Este sombreado es el tiempo que tarda el sumador en proporcionar el resultado. Si el tiempo de ciclo está bien ajustado, pues este tiempo de ciclo es mayor al tiempo del sombreado, con lo cual a final de ciclo yo tengo disponible el valor 28, que es la suma del 23 más el 5. Este valor de la entrada del registro, que es 28, en el siguiente ciclo lo sumamos con el valor que tengo en ese momento a la entrada, que es un 12. 28 más 12, 40. Nuevamente, el sumador tarda un tiempo en obtener el resultado. En el siguiente ciclo, ese 40, el sumador me lo suma con el 18 y me da el valor 58, que lo tengo disponible al final del ciclo. Lo tengo disponible después de haber dejado tiempo suficiente al sumador para que haga la suma, que es este tiempo de aquí en el cual tengo el sombreado, que quiere decir que el resultado no está estabilizado. Y en el ciclo siguiente es cuando tengo disponible el valor de la suma y pongo la señal fin igual a 1. Entonces, fijaros que en este mismo ciclo podría aquí valer la señal ini, podría valer 1, y entonces si la señal ini aquí valiera 1, el valor que tengo aquí sería el primer número que yo tendría que memorizar dentro del registro para el ciclo siguiente. Podría empalmar otra secuencia de cálculos. Aquí tenemos lo mismo en formato tabla, por si lo veis más claro que no con diagrama. Lo que es importante es recordar lo que hacía cada estado, ¿no? El estado 0 es el que me llega el primer número y la ini vale 1. El estado 1 me llega el número 2, el estado 2 me llega el número 3, el estado 3 me llega el número 4 y en el estado 4 es cuando doy el resultado y pongo fin a 1. Bueno, pues es el mismo ejemplo anterior. El mismo ejemplo anterior, pero puesto en formato tabla en vez de en formato cronograma. Vamos a ver ahora lo que os trae de cabeza a muchos de vosotros, que es la implementación mediante una ROM. Fijaros que nosotros, la unidad de proceso es este bloque de la derecha, que hemos dicho que teníamos un registro, teníamos un multiplexor de buses, un sumador y aquí realmente la palabra de control que nosotros mandamos de la unidad de control a la unidad de proceso, ¿cuál es? Es un único bit, que es el bit MX, el bit del multiplexor. Entonces, bit de condición no está enviando ninguno, la unidad de proceso, la unidad de control en este ejemplo, pero la unidad de control, que es un grafo, nosotros lo podemos implementar mediante una ROM y un multiplexor de buses. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuántos bits tenemos de cada cosa. La N, los bits de entrada, ¿cuántos son? Es un único bit, que es el INI, es este que tenemos aquí en la leyenda del grafo. Los bits de salida en un estado concreto, ¿cuáles son? Son dos, MX y fin. MX para controlar el multiplexor y fin para indicar que hemos acabado el cálculo. ¿Y cuántos bits de estado necesito? Pues como resulta que mi grafo tiene 5 nodos, 5 redondas, si hago el logaritmo en base 2 de 5 y redondeo al alza, me sale 3, ¿no? Con 2 bits de estado puedo tener 4 estados. Si tengo 5, necesito como mínimo 3 biestables. Por tanto, lo primero que yo recomiendo es plantear una tabla en la cual quede claro cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Las entradas de la ROM, de la unidad de control, ¿cuáles son? Es el estado, ¿no? Tengo que poner el registro. Este registro de aquí, estos son 3 bits. Y aquí también son 3 bits. 3 bits de estado actual, 3 bits de estado futuro. Por tanto, la salida de la ROM me va a dar el estado futuro, pero ese estado futuro depende de la entrada, depende del bit ini, ¿no? Y este es un único bit. Por tanto, tengo un multiplexor de buses con una N de 1.
Y entonces o escojo estos 3 bits o escojo esos otros 3. Y luego, por otra parte, la ROM, ¿qué tiene que memorizar? La ROM tiene que memorizar estos 2 bits de salida, que son MX y fin. Por tanto, yo de salida, ¿qué tengo? Tengo MX, tengo fin y tengo 3 bits, que son el estado futuro, cuando la entrada de selección INI vale 0, y 3 bits, que son los que corresponden al estado futuro cuando la entrada de selección vale 1. Por tanto, ¿cuál es el tamaño que tengo aquí? Tengo 3 más 3, 6 más 2, 8. Entonces, para mirar el tamaño de la ROM, lo mejor es primero plantear la tabla. La tabla, fijaros que aquí yo la ROM la direcciono con 3 bits. La memoria ROM la tenéis que ver como una cajonera. Yo tengo una serie de cajones y cada cajón pues, puede ser más grande, puede ser más pequeño. Entonces, lo que yo pongo aquí es el decir qué cajón quiero abrir, qué cajón quiero leer, qué cajón quiero mirar. ¿Cuántos cajones voy a tener? Pues voy a tener tantos cajones como filas. ¿Cuántas filas tengo aquí? Pues tengo 8 filas, tengo 2 elevado a n, ¿no? El número de palabras que yo tengo en mi memoria es 2 elevado a k, donde k es el número de biestables que tengo. Si yo tengo 3 biestables, el Q0, el Q1 y el Q2, eso me da lugar a 2 elevado al cubo, 8 combinaciones. Y entonces, cuando yo sé qué cajón abro, dentro, ¿qué es lo que leo? Pues lo que leo son 3 bits de estado futuro para INI igual a 0, los 3 bits de estado para INI igual a 1, y los 2 bits de salida, que son el MX y el fin. Por tanto, ¿cuál es el tamaño de palabra? El tamaño de palabra es lo que yo tengo guardado en cada posición de memoria. Entonces, es la parte de salida de la tabla. Y la parte de salida de la tabla, ¿cuántos bits tiene? Tiene 8. Son 3 más 3, 6, más esos 2, 8. Entonces, fijaros que aquí realmente lo que tengo es la codificación del grafo anterior. Si yo estoy en el estado 0 y INI vale 0, el estado futuro es 0. Pero una vez he pasado al estado 1, ya los estados van rodando. Del 1 voy al 2, del 2 voy al 3, del 3 voy al 4, del 4 voy al 0. Si la INI vale 1, del estado 0 salto al 1, del 1 salto al 2, del 2 salto al 3, del 3 salto al 4, etc. Por tanto, si vosotros queréis saber el tamaño de la ROM, lo que tenéis que hacer es, si quizás no es necesario llenar la tabla, como mínimo plantear el encabezado de la tabla. Si no planteáis el encabezado de la tabla y sabéis cuántos bits de entrada hay y cuántos bits de salida hay, es imposible saber el tamaño de la ROM. El número de palabras está relacionado con el número de bits que yo tengo para direccionar la entrada. En este caso 3. 2 elevado al cubo, 8 palabras. Y el tamaño de palabra, pues son 2 elevado a n. ¿La n cuánto vale? Vale 1, porque tengo un único bit de selección. 2 elevado a 1 es 2. Por la k, que son los bits de estado, que son 3. 2 por 3, 6. Más los bits de salida, que son mx y fin, que son 2. Pues esto me da 8 también. 8. Pensad que la práctica 2 ya la cambié el año pasado, creo que fue la primera vez que la hicimos. Hacer la práctica con la ROM, pues para que trabajéis con una ROM y veáis realmente cómo funciona la ROM, porque entonces realmente os veréis forzados a hacer las conexiones y veréis cuántos bits entran y cuántos bits salen, y además os veréis forzados a meter dentro de la ROM el contenido de las tablas JK que vimos en la práctica 1. Bueno, el algoritmo de Euclides básicamente lo que hace es que mientras A sea distinto de B, al número mayor le resta el menor. Por tanto, si yo hago el máximo común divisor de 54 y 30, la primera iteración 54 es mayor que 30, por tanto, al mayor, que es 54, le resto el menor, que es 30, eso da 24. Siguiente iteración, 24 menos 30, 30 menos 24, porque el mayor es 30, me da 6, pues ahora el que actualizo es el segundo número. 24 es mayor a 6, por tanto actualizo el primero, que será 24 menos 6, 18. 18, que es el mayor, le resto 6, me da 12. 12, le resto 6, me da 6. En el momento que son iguales, el máximo común divisor ya es cualquiera de ellos dos, porque los dos son iguales. Entonces, yo tengo que poder hacer la resta entre A y B, tengo que poder memorizar el número X y el número Y en el registro A y en el registro B. Los dos números me llegan en paralelo. Cuando yo cargue los números, MX1 y MX2 tendrán que valer 0 los dos, para dar paso a la entrada X hacia el registro A
y la entrada Y hacia el registro B. Fijaros que estos registros tienen señal de permiso de escritura, por tanto, LOAD A tiene que valer 1, LOAD B tiene que valer 1 en el momento en el cual introduzco la X y la Y dentro de la A y la B. Entonces, fijaros que como a veces hago A igual a A menos B y a veces hago B igual a B menos A, yo tengo que poder poner que aquí me llegue la A o me llegue la B y que aquí me llegue la A o me llegue la B, dependiendo de qué resta quiera implementar. Para hacerlo tengo que poner unos multiplexores. Este multiplexor 3, cuando la señal de control vale 0, por aquí me pasará la A, y este multiplexor de aquí, cuando la MX4 vale 0, pues lo que tengo conectado es la B, ¿no? En cambio, si MX3 y MX4 valen 1, lo que yo tendré aquí es la B y aquí la A. Por tanto, puedo hacer la resta de los dos. Luego hay otro tema importante y es que yo tengo que actualizar o la A o la B, dependiendo de qué ecuación me haya tocado hacer. Entonces, eso quiere decir que si actualizo la A, tendré que dar LOAD A igual a 1. Si actualizo la B, tendré que dar LOAD B igual a 1. Y a la entrada tendré que tener encaminado el resultado del restador mediante el multiplexor correspondiente, MX1 o MX2. Por otra parte, yo para decidir si hago una resta o hago otra, si he acabado o no he acabado, necesito un comparador que me compare esos dos números A y B. Si los números vienen en complemento a 2, pues el comparador será un comparador de números en complemento a 2. Entonces, esto me dará dos bits de condición que son A distinto de B y A mayor que B, que los voy a usar en la unidad de control para decidir a qué estado salto a partir del estado actual. Por otra parte, la unidad de proceso esperará estas señales de control, MX1, MX2, LOAD A, LOAD B, MX3 y MX4. Por tanto, esta es mi unidad de proceso y la unidad de control va a recibir de forma esquematizada pues dos bits de control, A distinto de B y A mayor que B, así como el bit INI que viene del mundo exterior para indicar que iniciamos el cálculo. La unidad de control proporcionará el bit fin en el último estado cuando ya sabe que están disponibles el máximo común divisor de ambos números, y para que la unidad de proceso pueda hacer su trabajo, la palabra de control que mandará pues será MX1, MX2, MX3, MX4, LOAD A, LOAD B. Vamos a ver ahora cómo tiene que ser el grafo de control. Una primera versión del grafo de control es, estamos en un estado de espera. Fijaros que nosotros siempre hemos dicho que en la parte inferior del círculo ponemos las salidas. Cuando las salidas son muchos bits, como es este caso, que son 6 bits, lo que hacemos es codificarlo en una tabla. Yo digo que en el estado 1 la salida es S1, en el estado 2 la salida es S2, en el estado 3 la salida es S3, etc. Entonces, esa salida 1 es 000XX11. Son todos estos bits. Para no ponerlo aquí debajo y que quede todo muy apelotonado y difícil de leer, pues lo que hacemos es decir la salida 1 es toda esta columna de aquí. Salida 1 es toda esta columna. La salida 2, pues la columna siguiente. Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Entonces, en el estado de espera, yo estoy esperando mientras INI valga 0. Cuando INI valga 1, pasaré a hacer la comparación a ver si son iguales. Entonces, en el estado 1, fijaros que cuando INI, estoy esperando a que INI valga 1, en el mismo instante en el cual INI vale 1, me van a llegar los números A y B. Si me llegan los números A y B, yo lo que tengo que hacer es dar las señales LOAD A y LOAD B a 1 para que el registro A y el registro B me puedan almacenar el número X y el número Y respectivamente. Por otra parte, para que la X pueda entrar aquí dentro y la Y pueda entrar aquí dentro, MX1 tiene que valer 0 y MX2 tiene que valer 0. Entonces, fijaros que como en este primer ciclo el restador no lo estoy usando, el valor que yo tenga aquí arriba y el valor que tengan estos MX3 y MX4 es irrelevante. Por eso MX3 y MX4 valen X, MX1 y MX2 valen 0 para dar paso a la señal, y LOAD A y LOAD B valen 1 los dos para poder memorizar dentro del registro A y del registro B el valor A y B. Por otro lado, fin, ¿cuánto tiene que valer? Fin tiene que valer 0. Fin solo vale 1 en el estado fin. El estado fin
es este estado que hemos dicho que tiene la salida 3, el estado 3. Por tanto, la fila esta del fin es fácil. Fin vale 1 únicamente en el S3, que es el estado en el cual finalizamos. Entonces, una vez se inicia, yo lo primero que hago es mirar si son iguales. Si son iguales ya he acabado, porque el máximo común divisor es cualquiera de ellos. Si son distintos, entonces lo que tengo que hacer es mirar cuál es mayor. Entonces, si son iguales, ya he acabado, voy a un estado 3 y que sean iguales quiere decir que no sea verdad que son distintos. Por tanto, es la negada de A distinto a B. Iríamos al estado de este fin, en el cual nosotros pondríamos el bit fin a 1, ¿no? Que es este estado de aquí. En la salida está 3, este bit 1. Si son distintos, yo tengo que mirar cuál es mayor. Si la A es mayor a B, tengo que ir a un estado en el cual hago A menos B. Pero si no es cierto que la A sea mayor a B, es el caso dual, es que B es mayor a A. El algoritmo de Euclides dice que si B es mayor a A, lo que tengo que hacer es B menos A. Entonces, fijaros que para hacer A menos B o B menos A, aquí yo tengo que dar al MX3 y al MX4 el valor correspondiente. Por tanto, en el estado 5, que es A menos B, yo quiero tener aquí el valor de A y aquí el valor de B. Para tener aquí el valor de A, ¿cuánto tiene que valer MX3? Tiene que valer 0, ¿no? Y para tener aquí la B, ¿cuánto tiene que valer el MX4? Pues fijaros que la salida del registro B viene por aquí a la entrada 0, MX4 tiene que valer 0. Por tanto, el estado 5, la MX4 vale 0 y la MX3 vale 0. ¿Lo veis? Estos dos bits acabamos de sacarlos. Entonces, ¿cuál es el registro que yo tengo que actualizar en este estado S5, que es el de A menos B? ¿Qué registro tengo que actualizar? Si yo hago A menos B, tengo que actualizar el registro A. Por tanto, ¿qué LOAD tiene que valer 1? Tiene que valer 1 LOAD A. Y el LOAD B, como la B no la modificamos, tiene que valer 0. ¿Lo veis? El bit fin tiene que valer 0. Y para poder actualizar el registro A, fijaros que MX1 tiene que encaminarme la salida del restador hacia la entrada del registro A. Por tanto, MX1 tiene que valer 1, que es este 1 de aquí. ¿Y el MX2 cuánto tiene que valer? Pues como no voy a escribir el registro B, como LOAD B vale 0, lo que valga MX2 es irrelevante, por eso tenemos aquí una X. ¿Lo veis? Es importante que entendáis todos estos bits cómo salen y luego cuando repaséis intentéis replicar a ver si sois capaces de adivinar o de plantear los valores correctos. Entonces, el estado 6, fijaros, es el estado en el cual es la B la que es mayor a A. Si la B es mayor a A, lo que hago es B menos A. Si yo hago B menos A, todo esto ya lo tengo que borrar. Y ahora la situación cómo va. Yo tengo que tener aquí B y tengo que tener aquí A. Para yo tener aquí la B, tengo que dar MX3 el valor 1. Y para tener aquí la A, tengo que pillar el registro A que me entra por la entrada 1, por tanto MX4 tiene que valer 1. Fijaros que ahora lo que actualizo es la B. Hago B igual a B menos A. Por tanto, ¿cuál es el LOAD que tiene que valer 1? El LOAD B. LOAD B tiene que valer 1, LOAD A tiene que valer 0. Entonces, si yo voy a escribir en B, este multiplexor de aquí tiene que dar paso a la salida del restador. Por tanto, MX2 tiene que valer 1. Y este de aquí, como no voy a actualizar el registro A, pues tanto da lo que valga MX1. Por tanto, MX1 vale X, MX2 vale 1, MX3 y MX4 ya nos ha salido que vale 1, y el bit fin pues vale 0 porque el único estado en el cual vale 1 es el último.
Vamos a ver ahora el estado en el cual yo hago la comparación, el estado 2. Fijaros que si yo hago la comparación, aquí la comparación me la saca directamente de la salida del registro A y B. Por tanto, aquí el valor que tengan estos multiplexores es irrelevante. En el estado igual, los valores de los multiplexores son irrelevantes y, por tanto, todos estos bits de aquí valen X. Lo que sí que es importante es que LOAD A y LOAD B valgan 0 los dos. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener memorizado el valor de A y el valor de B. Si yo hiciera que LOAD A o LOAD B valieran 1, perdería el valor que tengo memorizado en el registro. Como eso me interesa, LOAD A y LOAD B tienen que valer 0 los dos. Y el bit fin, como todavía no hemos acabado, pues tiene que valer 0. Bueno, fijaros que el estado 4, luego veremos que el estado 4 lo podemos fusionar, como lo único que hace es decidir si hacemos A mayor a B o B mayor a A, el estado 4 tampoco actualiza ningún registro, por tanto, los valores que hay a la entrada de los multiplexores tienen que valer X todos, porque es igual el valor que tengan. Lo que sí que es importante es que LOAD A y LOAD B valgan 0 para no machacar ningún valor. Fijaros que el 2 y el 4 tienen la misma salida. Entonces, en el momento que tienen la misma salida, quiere decir que no hace falta tener dos estados distintos, no hace falta diferenciarlos. Es parecido a lo que habíamos visto en el control automático del piloto para aterrizar un avión, en el cual el estado derecha y centro derecha hacían lo mismo, por tanto se podían fusionar, y el izquierda y centro izquierda, pues lo mismo. Y por último, el estado 3, que es el estado de salida. Fijaros que como en el mismo momento en el cual ini vale 1 me vienen los dos números, pues yo tengo que hacer lo mismo que hago en el estado de espera. En el estado 3 tengo que cargar LOAD A y LOAD B, y para ello mx1 y mx2 tienen que valer 0 los dos. De hecho, la función del estado 3 y el 1 es la misma, salvo que en el 3 fin vale 1 y en el 1, pues por supuesto no, porque todavía no hemos empezado. Entonces, como os decía, como el 2 y el 4 hacen lo mismo, podemos plantear un grafo más sencillo en el cual eliminamos uno de los estados y en el de comparación ya directamente decidimos si hacemos A menos B o hacemos B menos A. Entonces, de esta manera nos queda un grafo con un estado menos, por tanto, tardará menos en ejecutarse. Nos cargamos el estado 4 que teníamos antes, que es este estado de aquí. Estos dos los fusionamos en uno. Y entonces la condición para saltar a uno o a otro pues será la combinación de las dos. Esta más esta para ir a este y esta más esta para ir al otro. Bueno, estos ejercicios es importante que les dediquéis un tiempo por vuestra cuenta. Y ya digo que son algo más complicados de razonar, pero luego cuando uno le pilla la sistemática, le pilla tranquilo, la cosa es más clara. Vamos a hacer ahora otro ejercicio en el cual lo que hacemos es la suma de n números, donde n es una variable. ¿Qué n es una variable? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que nuestro procesador de propósito específico puede sumar una cantidad variable de números. ¿Y cuántos números sumaremos? Pues nos lo van a tener que informar. Lo primero que nos van a decir es la cantidad de números n a sumar. Primero nos viene la variable n y luego nos vienen los números propiamente dichos a sumar. Para evitar complicaciones y que la cosa quede más sencilla, asumiremos que siempre la cantidad de números a sumar como mínimo será igual a 1. Por tanto, la n será mayor o igual a 1. Entonces, los números los recibiremos a razón de un número por ciclo. Si los recibimos a razón de un número por ciclo, quiere decir que con un único sumador ya lo puedo hacer. Si me vinieran los números en paralelo, sí que necesitaría varios sumadores, pero como la n es variable, tampoco podríamos hacer un hardware con una cantidad de sumadores variables. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir acumulando. Vamos a ir acumulando, ¿cuántas veces? N, tantas como números nos vengan. El problema es que vamos a tener que controlar si ya hemos recibido los n números o no. De alguna manera, lo que sería
el control del bucle en programación, aquí lo vamos a tener que hacer con un registro que, por ejemplo, lo vamos decrementando hasta que llegue a 0 y cuando llegue a 0 ya sabemos que hemos sumado n números. O al revés, lo inicializamos a 0, vamos sumando 1, comparamos con n y cuando llegue a n sabemos que ya hemos finalizado el bucle. Entonces, en el ciclo T nos llega a la n, que es la cantidad de números a sumar, e inicializamos primero el registro en el cual guardaremos la suma, lo inicializamos a 0, y mientras la variable esta, que es la cantidad de números a sumar, sea mayor a 0, lo que haremos será acumular el registro más el número que nos acaba de llegar. En primer lugar, el primer número, si en el instante t viene la variable n, en el t más 1 viene el primer número, en el t más 2 el segundo, etc. Entonces, cada vez que sumemos un número, decrementaremos esta variable num en 1. Cuando num llegue a 0, querrá decir que ya hemos sumado n números y la salida w tendrá que valer el valor que tenemos en este registro en el cual hemos ido acumulando las sumas. Entonces necesitaremos dos registros, uno para la suma, para ir acumulando los números que nos vayan llegando, y otro para el control de iteraciones. Por otra parte, dos bloques aritméticos, uno para actualizar la suma y otro para el número de iteraciones. Y nosotros informaremos a la unidad de control mediante un bloque Z, que será el que nos indique que hemos llegado a 0 del final del bucle. Y para poder inicializar los registros, pues tendremos que poner multiplexores de forma análoga a lo que hemos hecho en los otros ejercicios. Entonces, aquí tenemos un primer esquema. ¿Qué diríais? ¿Que la parte de la izquierda es el control del bucle y la derecha es la que acumula? ¿O al revés, la de la izquierda es la que acumula y la derecha el control del bucle? Fijaros que el bloque restador, esto normalmente en estos problemas ya digo que no se pretende que el alumno lo diseñe todo desde cero, porque eso llevaría un montón de tiempo. No es que no lo podáis hacer con los conocimientos, pero os llevaría mucho tiempo. Entonces, normalmente o se da la unidad de proceso y se pide la unidad de control, o incluso se da más cosa. Pero lo que es importante es saber la unidad de proceso, si te la dan ya realizada, como es esta de aquí, cómo la vas a usar. Entonces, fijaros que la única resta que nosotros hacemos, ¿cuál es? Es la resta del control del bucle, ¿no? En primer lugar, por la X, por el bus de datos X me entra la N, que es la cantidad de números a sumar, y esa N, ¿dónde la meteré? La meteré en este registro, porque este es el que me permite actualizar con el valor del registro menos 1. Entonces, esto yo iré decrementando en 1 y cuando llegue a 0, cuando el número que yo tenga del restador sea 0, el bloque este, Z, es un bloque que vale 1 únicamente cuando el número que le entra es 0. Por tanto, este de aquí será el control del bucle. Esta parte de aquí es el control del bucle. ¿Y esta parte de la derecha cuál es? Pues esta parte de la derecha es donde yo voy a ir acumulando los números que me van a llegar. Primero viene la n, que es la cantidad de números a sumar, luego viene el dato 1 hasta el dato n. Por tanto, aquí en este registro, la primera vez que pongo, en el registro la primera vez pongo el dato 1. Y para poner el dato 1, fijaros que lo que iré es acumulando cada vez con lo que había. Por tanto, la primera vez, que es cuando yo cargo la n en este registro, yo tengo que inicializar este registro a 0. Para inicializarlo a 0, tengo este bloque, que este bloque lo que hace es que me da, pues si estos son buses de 16 bits, me da 16 ceros. Este 16 ceros, número con 16 ceros, lo meto dentro del registro, me pone el registro a 0. Esto en el primer estado, en el cual leo la n, inicializo. Luego, las siguientes veces lo que haré será el número X, lo sumaré con lo que había en el registro. La primera vez será 0 más el dato 1 igual al dato 1. La siguiente vez será dato 1 más dato 2 dentro del registro. La siguiente dato 1 más dato 2 dentro del registro más dato 3, etc. Aquí, en esta parte de la derecha, lo que voy haciendo es acumular la suma de los datos de 1 a n. ¿Lo veis? Lo primero es identificar lo que hace cada parte y
como tampoco hay muchas opciones, pues es relativamente sencillo. Si la única resta que hacemos es la del bucle, el control del bucle, y el restador lo tengo aquí, pues es obvio que este registro tiene que llevar la n, y este registro lleva el acumulado de los datos. Entonces, vamos a hacer varias versiones. Fijaros que cuando te dan un enunciado y hay varias opciones, hay varias maneras de hacerlo o de interpretarlo, necesariamente no tiene que haber una manera buena y una mala, todas pueden ser buenas. Por ejemplo, si cuando ya he iniciado el cálculo resulta que inici vuelve a valer 1, ¿qué hago? ¿Sigo con el cálculo que estaba haciendo o aborto y empiezo de nuevo? Pues depende de lo que me pida el enunciado, depende de dónde vayas a poner este bloque, pues te interesará una cosa o te interesará otra. Lo que está claro es que eso va a dar lugar a diferencias en el grafo de la unidad de control. Si yo ignoro la señal inici, quiere decir que una vez se ha iniciado el proceso no se puede parar hasta que no acaba y por tanto voy a ignorar en mi grafo, voy a ignorar el valor de inici. En cambio, si me dicen que tengo que mirar el valor de inici, pues si inici se vuelve a poner a 1 a mitad de realizar el cálculo, lo que voy a tener que hacer es abortar y volver a iniciar de nuevo. Entonces lo vamos a hacer de varias formas, pero ya digo que no es que haya una forma buena y una mala, depende de las especificaciones. Entonces lo que está claro es que nos dicen que si inici en el ciclo C vale 1, entonces en el ciclo siguiente, en este caso nos dicen que en el siguiente, no en el mismo, en el que inici vale 1, sino en el siguiente me llega la n es la variable, es la cantidad de números a sumar. Y luego me van a venir los n números, uno a continuación del otro. Y entonces en el siguiente ciclo, después de que me hayan venido todos, tendré que dar el resultado de la suma y poner fin a 1. Y fin tiene que valer 0 en el resto de ciclos. Entonces el enunciado en este caso me da aquí el grafo, me dice cuántos estados tiene que tener, me da la ordenación, pues como salidas tengo el fin, mx1, mx0, y como entradas, pues el bit inici y el bit z de condición. Entonces, fijaros que el estado 0 es el estado de espera, estamos esperando mientras inici valga 0. El estado 1 es cuando yo cargo el 0 lo cargo dentro del registro, por tanto mx0 tiene que valer 1, que es este 1 de aquí. Y para cargar la n dentro de este registro, mx1 tiene que valer 1 también. Por tanto, el estado 1 es el estado en el cual cargo la n en el registro de la izquierda y ceros en el registro de la derecha. Y luego a partir de ahí yo voy sumando hasta que z valga 1, que entonces iré al estado final en el cual pongo el bit fin a 1. Si miramos el resultado es este. E0 es el estado de espera. En el estado siguiente es cuando cargo la n dentro del registro de la izquierda y cargo el 0 dentro de este registro. Por tanto, en el estado 1 inicializo los registros. El de la izquierda con n, el de la derecha con ceros. Entonces, si nosotros ignoramos el valor de ini únicamente lo tienes en cuenta cuando pasas del estado de espera al primero y luego ya el valor de ini lo ignoras. ¿Lo veis? Tenemos x, ya no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, una vez he cargado el valor n dentro de este registro y este a ceros, en el siguiente lo que voy a hacer es acumular. La x la tengo que hacer entrar por esta entrada del sumador junto con la salida del registro y eso encaminarlo a la entrada del registro. Por tanto, ahora la mx0 va a tener que valer 0. Por tanto, la mx0 tiene que valer 0 y en el control del bucle, como me acaba de llegar un número, lo que tengo que hacer es actualizar el contador de iteraciones con el valor que había menos 1. Por tanto, mx1 tiene que valer 0 también. ¿Y cuándo voy a estar yo aquí haciendo esta acumulación de valores que me llegan y decremento del contador de iteraciones? Pues lo voy a tener que hacer mientras la z me indique que todavía no hemos acabado. Por tanto, mientras la z valga 0.
La z vale 1 cuando el número que le entra son todos ceros y entonces pasaremos a un estado final en el cual pongo fin a 1. ¿Lo veis? Bueno, este enunciado así tal como está es relativamente sencillo porque están separados el inici de cuando llega la primera n y también porque ignoramos inici y una vez se ha iniciado el cálculo, pues hasta que no se acaba no se para, no se puede aportar. Este es que llamamos versión 1.0. Vamos a hacer ahora una segunda versión en la cual no ignoramos el valor de inici mientras se haga el cálculo. Si en algún ciclo entre el c más 1 y el c más n más 2 inici vale 1, lo que haremos será abortar el cálculo. La unidad de proceso es exactamente la misma y fijaros que lo que hacemos es que si inici vale 1, volvemos al estado 1, que es el estado al cual hemos ido a parar del estado de espera cuando inici valía 1, ¿no? Por tanto, del estado 2, si inici vale 1, vamos al estado 1, del estado 3, si inici vale 1, vamos al estado 1. Y si inici vale 0, pues volvemos al estado de 0 igual que antes. Por tanto, hemos añadido estas dos transiciones de aquí abajo que antes no las teníamos porque ignorábamos el valor de inicio. Vamos a ver ahora otro caso en el cual nos dicen que el valor de n nos llega en el mismo instante en el cual inici vale 1. Si el valor de n nos llega en el mismo instante en el cual inici vale 1, quiere decir que en el estado de espera, que es el estado 0, yo tengo que hacer la función de inicializar el registro de la derecha y cargar la n dentro del registro de la izquierda. Por eso tengo aquí mx1 a 1 y mx0 a 1. Esto lo que hace es que en el estado de espera carga n e inicializa el registro de la derecha a 0 para dejarlo ya preparado. Entonces, en el ciclo siguiente, en el c más 1, ya me llega el primer número, etc. Con esto lo que hemos hecho ha sido ahorrar un estado, pero el funcionamiento es muy parecido al anterior. Si ignoramos inici durante todo el cálculo, el estado 1 es el estado en el cual, bueno, esto de aquí lo he copiado de abajo, esta frase está mal, ya la cambiaré después, porque aquí hay un estado menos. En el estado 1 lo que hacemos es ir acumulando e ir decrementando el contador hasta que la z vale 1, que vamos al estado final. Este E0 y L1 es el mismo. En realidad aquí en la transparencia estos dos son L0, este es L1 y este es L2. Bueno. Fijaros que la unidad de control, si lo comparamos, en este caso que hacemos la suma de n números con el procesador de propósito específico que habíamos visto antes, que sumaba únicamente 4 números, fijaros que el que suma 4 números tiene más estados que el actual. Entonces, eso tampoco quiere decir que cuando haga más cosas necesariamente tenga que tener un grafo más complejo. También depende de lo que haga la unidad de proceso. Entonces, la unidad de control de suma 4 incorpora dentro de su estado la información de cuántos operandos se han recibido. Por tanto, la unidad de control está de alguna manera haciendo una observación y una actuación mucho más fuerte sobre la unidad de proceso. En cambio, en el de suma n, la unidad de proceso es la que ya se encarga de saber si ha acabado o si todavía tiene que seguir haciendo la operación. Por tanto, libera a la unidad de control de esa tarea y por eso la unidad de control nos ha salido más sencilla. Otra observación interesante también es que tal como hemos conectado las señales, si hay dos señales que siempre valen lo mismo, que en este caso mx0 y mx1, quiere decir que no hace falta diferenciarlas. Aunque tengamos dos multiplexores, podemos usar una única señal y esa señal conectarla a la entrada de selección de los dos multiplexores. Si dos señales valen siempre lo mismo, pues esas dos señales son la misma. Y si son la misma, quiere decir que con una tenemos suficiente.
Bueno, entonces de este capítulo la parte importante es ver esta división en unidad de control y unidad de proceso. ¿Por qué es importante esto? Pues porque aquí estamos haciendo procesadores de propósito específico. Un procesador de propósito específico solo sirve para resolver la tarea para la cual lo hemos diseñado. Entonces, en los siguientes capítulos lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a pasar de un procesador de propósito específico a un procesador de propósito general. El procesador de propósito general tendrá unidad de proceso que será general y una unidad de control que también nosotros la modificaremos de una manera fácil. ¿Y cómo la modificaremos? Pues la modificaremos utilizando, en vez de un grafo, un programa. Entonces, en un ordenador realmente lo que tenemos es una unidad de proceso general que permite hacer muchas operaciones. Las que hemos visto en este capítulo son unas operaciones determinadas concretas. La unidad de proceso que veremos en los capítulos siguientes nos permite hacer muchas más operaciones. Y en vez de usar un grafo para hacer el control sobre esa unidad de proceso, lo que haremos será tener un código, un lenguaje de programación, que en este caso será el assembler, y que eso nos va a permitir que cambiando el programa que tenemos en la ROM podremos hacer muchísimas funciones. Entonces, si por ejemplo uno hace el control de una lavadora, pues para una lavadora podrías hacer una unidad de propósito específico, porque siempre va a ejecutar el mismo código, siempre va a hacer lo mismo. Pero si tú quieres un sistema que sea fácilmente reconfigurable y puedas cambiar y hacer muchas operaciones, cambiando el código tendrás que ir a una estructura con la que vamos a ver en los capítulos siguientes, que es la unidad de proceso general y la unidad de control general. Bueno, con esto hemos acabado el tema. ¿Tenéis por ahí algún ejemplo más? Este, por ejemplo, pues es para detectar si hemos superado un máximo, un número máximo que nos dan de una secuencia que nos llegan en números. Entonces tienes que tener aquí un contador en el cual empezamos con 0 y vamos incrementando. Este número lo comparamos con la n la hemos metido en este registro. Cuando el contador llega a n ya sabemos que hemos evaluado la secuencia de n números. Entonces, el número que nos viene por el bus de entrada lo compararemos con el máximo que nos han dicho, el número con el que hay que comparar, que ese número lo tendremos en este registro. Y este comparador pues, nos dirá si hemos superado o no hemos superado ese valor máximo con el que comparábamos. Bueno, es un ejemplo parecido al que hemos hecho, lo tenéis ahí, lo podéis mirar.